capítulo 1, versículos del 23 al 25, amén. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Dios hablando hoy a través de la alabanza, a través de las poesías, las palabras. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, 23 al 25. ¿Estamos todos ahí? Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Amén. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentar. Voy a leerla yo. Ustedes saben que la tienen con la Biblia. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Amén. Bueno, yo le puse por título a esta palabra el poder de la palabra. Ciertamente dice la Escritura, siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptibilidad, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque ciertamente, hermanos, dice que lo que es carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Habíamos nacido primeramente de una simiente corruptible, que es la simiente carnal, pero cuando nosotros reconocimos y aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, nosotros hemos venido a nacer nuevamente, pero en una simiente incorruptible, dice la palabra de Dios, ¿sí? Por el que vive y vive para siempre. Amén. Entonces, vamos a ver cuál es el poder de la palabra de Dios, qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Y vamos a hablar de la Biblia como nuestro manual principal, como nuestra carta abierta, como nuestro diario, ¿verdad? Que es la palabra de nuestro Dios. Hermanos, muchas veces somos cristianos y muchos somos ya de muchos años, ¿verdad? Y lo hemos visto a través de los años, que hay hombres y mujeres que son cristianos, que leen la Biblia, que conocen la Biblia, pero sus vidas no han sido cambiadas, que sus vidas no han sido transformadas. ¿Por qué? ¿Será porque la palabra de Dios no tiene poder? ¿Será porque la palabra de Dios está escrita por hombres? No, ¿verdad?
Entonces el mal no radica en Dios, sino el mal radica en nosotros mismos. Por eso es que la palabra de Dios no hace un efecto en nuestras vidas. Seguimos siendo los mismos cuando éramos simiente corruptible, cuando por el poder de Dios, porque cuando nosotros creemos al Señor verdaderamente, al Evangelio de la palabra del Señor, y le aceptamos en nuestro corazón, dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios viene y mora en cada uno de nosotros. Y Dios tiene el poder para transformarnos. Pero si nosotros no estamos prestos a poder ser transformados, pues no va a haber ningún efecto, no va a haber ningún cambio, ¿sí? Entonces, eso, hermanos, se debe a que en nosotros todavía hay áreas de nuestra vida que nosotros no queremos dejar ir, ¿sí? Hay cosas, pecados, escondidas dentro de nosotros que nosotros no queremos entregar a Dios. Por eso la palabra de Dios no hace un cambio en nuestras vidas, no nos transforma, porque nosotros no queremos obedecer a la palabra, no queremos soltar lo que nosotros mismos sabemos que no es agradable delante de Dios. Las tenemos cubiertas todavía, las tenemos en la oscuridad, ¿sí? Entonces, para eso, hermano, para que si nosotros realmente queremos ser cambiados y transformados, revestidos, dice la palabra de Dios, con las vestiduras que el Señor ha puesto para cada uno de nosotros, tenemos que entregar todo a Dios, desnudarnos delante de nuestro Dios, a través del conocimiento de la palabra y hacer lo que el Señor nos ordena. Dice Proverbios 28:13, vayamos allá por favor. Voy a tratar de hacerlo un poco rápido, quiero que estén muy atentos, vamos a manejar mucho la Biblia. El tema es un poquito extenso, pero es importante que lo terminemos. Vayamos a Proverbios 28:13. El que vaya encontrándolo puede darle lectura, por favor. 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Y amén. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Entonces, si nosotros cubrimos el pecado o los pecados, muchas veces, hermanos, nosotros tenemos pecados ocultos y aún delante de nuestros propios ojos y de nuestro propio corazón, ¿sí? No los vemos, porque dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es engañoso, pero Dios sí lo conoce. Para Dios estamos transparentes. Entonces, aún por esos pecados que para nosotros no son ocultos, debemos de decirle al Señor, perdóname, Señor, y saca, Señor, de mí esos pecados que hay ocultos dentro de mí. Amén. Para que el poder de la palabra de Dios seamos nosotros pues transformados, porque ese es el propósito de Dios, que a través de su palabra y sus mandamientos nosotros podamos vivir una vida feliz, una vida de paz, una vida verdadera. Recuerde que el Señor dice en su palabra, mi paz he dado, mi paz os doy, no como la que el mundo da. Amén. Amén. Entonces Dios viene a darnos una paz verdadera, ¿sí? No importa que sea a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de las necesidades, a través de la enfermedad, pero Dios nos da paz. ¿Por qué? Porque Él vive en cada uno de nosotros. Amén. Entonces debemos de aprender, hermanos, a vivir bajo la voluntad de Dios y a vivir bajo las promesas de nuestro Dios, porque Dios en esta Biblia ha dado promesas, promesas de vida, ¿sí? Para todos aquellos que verdaderamente le aman. Entonces, vamos a ir, hermanos, voy a hacer un pequeño análisis, un pequeño bosquejo
en cuanto a qué es la palabra de Dios. Tiene conceptos, varios conceptos, ¿sí? Primeramente vamos a ver, dice que la palabra de Dios es vida. Vayamos a Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Dios nos manda ¿a qué? A que escudriñemos la Escritura. A que escudriñemos la Escritura, porque dice, porque parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque a través de Jesucristo nosotros obtenemos la vida eterna. Veamos qué nos dice Evangelio según San Juan 6:68. 6:68. ¿Ya le encuentran? Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Solo Él tiene palabras de vida eterna para los que creen en Él. Veamos qué nos dice Juan capítulo 8:51. Juan 8:51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. El que guarda mi palabra nunca verá muerte, porque el Señor nos da vida a través de la palabra de Dios. Veamos qué nos dice Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida, para que desde el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Aférrate a la palabra, dice aquí, a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Que nosotros, hermanos, no sea en vano, ¿verdad?, nuestra caminata delante de Dios. Que si verdaderamente tenemos la palabra del Señor, vivamos esa palabra de Dios. Porque recuerde que estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos en tinieblas, y el Señor de ahí nos sacó. El Señor nos dio vida, y dice la palabra del Señor que vida en abundancia. Amén. Y salimos de las tinieblas para venir a la luz de Cristo, a la luz verdadera, que es su palabra. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar lo espiritual? Dice, ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Buscar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, dice que nos va a traer vida y paz. Ahora vayamos, la palabra de Dios es verdad. Veamos qué nos dice Salmo 119, versículo 170. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Salmo 119, versículo 170.
La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Toda la palabra de Dios desde el principio hasta el fin es verdad, dice la palabra del Señor. Juan 8, versículo 32. Sí. 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Cuál es la verdad? La palabra de nuestro Dios. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, me oísteis de nosotros, la recibiréis, no como palabra de hombre, sino según es la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Amén. Recibimos, dice la palabra de Dios que oímos, la recibimos no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Sí? La palabra de Dios dice que actúa, transforma, toca, hermanos, la verdadera palabra de nuestro Dios. Veamos ahora, la palabra de Dios nos hace libres. Volvamos otra vez a Juan 8:32. La verdad y la verdad os hará libres. Amén. La palabra de Dios nos liberta, la palabra de Dios rompe cadenas, porque cuando estábamos en el mundo estábamos atados por la idolatría, por la mentira, por la hechicería, ¿sí? Por la ira, la contienda, estábamos atados, estábamos cegados, teníamos ojos, dice la palabra del Señor, y no veíamos, teníamos oídos y no escuchábamos. Pero cuando llegó el poder de la palabra de Dios, el poder del Evangelio a nuestros corazones, nos hizo libres de todo pecado. Amén. Amén. Nos hace libres el Señor para que nosotros podamos ir a la presencia de nuestro Dios. Veamos qué nos dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad, porque Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Amén. Somos libres, dice, porque Cristo nos ha dado esa libertad. ¿Sí? Y ya no estamos atados y sujetos a vanidades, a costumbres, a tradiciones, como vivíamos antes. Ahora estamos sujetos a Cristo Jesús, sujetos a la palabra de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a los mandamientos que están escritas en esta palabra. Ahora vamos a ver la palabra de Dios como alimento para nuestras vidas. Jeremías 15, versículo 16. Quince, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice la palabra del Señor. Yo las comí. La palabra de Dios que alimenta la vida del hombre espiritual. Veamos qué nos dice Lucas 4:4.
Jesús respondiendo les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios es la que nos da la vida verdadera, la vida eterna. Juan 6, 26, 27. A ver, aquí los jóvenes no han dicho ni una cita. Juan 6, 26, 27. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Trabajad, esfuérzate, dice. Juan 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí crece no tendrá sed jamás. Amén. Gloria a Dios. 6:35. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora vamos a ver la palabra de Dios como lumbrera. Salmo 119, versículo 105. 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios dice que alumbra nuestro camino. ¿Sí? Alumbra nuestro camino. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra hasta entender a los simples. Léela nuevamente. La exposición de tus palabras hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Bueno, entonces vemos nosotros pues que la palabra de Dios alumbra, la palabra de Dios es luz. El Señor Jesucristo mismo lo dijo, yo soy la luz del mundo. Veamos qué nos dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, 21. ¿Segunda de Pedro qué, perdón? Versículo 19 al 21. ¿Segunda de qué capítulo? Segunda de Pedro 1. Sí, sí. Si hay algunas Biblias, los muchachos que no traen, ¿puedes facilitarles Biblias? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar haciendo como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana sale en los corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia, la palabra de nuestro Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 1, 19, 21. Amén. Salmo 43, 3. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Amén. Juan capítulo 8, versículo 2. 8:2 o 12. 8, 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el mundo vino a él y sentado a él le enseñaba. 8, 2. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Gloria a Dios. Él es la luz del mundo, dice, y el que lo sigue no andará en tinieblas. 8, 12. Evangelio según San Juan. Juan capítulo 12, versículo 46 al 48. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, al que me envió. Que todo aquel que cree en mí no permanece en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a juzgar al mundo. De que me rechace y no reciba mis palabras, tienen quienes se juzguen la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Amén. Ahora vayamos a la palabra de Dios como sanidad. Salmo 107, versículo 20. 20. Envió su palabra y nos sanó y nos libró de su ruina. Salmo 107, 20. Vamos a ver. Hasta los hermanos. Aquí los jóvenes les pasamos mucha corriente. Primero no hablar. Salmo 107, versículo 20. ¿Alguien de los grandes? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Envió su palabra, dice, y los sanó. Gloria a Dios. Lucas 7, 7. ¿Tiene 7? Sí. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Amén. ¿Verdad? Aquí el centurión le decía al Señor que su siervo estaba enfermo, pero le dice que no era necesario que fuera hasta donde él estuviera, solamente dice: di la palabra y mi siervo será sano. Amén. Gloria a Dios. Sabía el centurión que la palabra de Dios tenía poder. Tan solamente Cristo la manifestara, su siervo sería sanado. Veamos qué nos dice Jeremías 33, 6. Jeremías 33, 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Gloria a Dios. ¿Alguien de los adultos puede darme lectura si gusta? ¿Cuál? Jeremías 33, 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Gloria a Dios. A través de la palabra el Señor nos sana
y nos libra, dice, es medicina para nuestro cuerpo. También la palabra de Dios dice que nos limpia. Juan 15, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y los recogerán, los echa con fuego y arde. Es 3. Ya vosotros igual limpio por la palabra que os he hablado. Dice 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Gloria a Dios. Veamos qué nos dice Jeremías 33:8. Jeremías 33:8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Amén. Amén. Veamos qué nos dice también Salmos, capítulo 12, versículo 6. Salmos 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra de Dios son palabras, dice, limpias, refinadas como la plata, dice, y limpiadas 7 veces. ¿Sí? La perfección, la palabra de Dios perfecta, hermanos, y limpia, dice la Escritura. Veamos qué nos dice Proverbios capítulo 30, versículo 5. Proverbios 30, 5. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Amén. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Ahora vamos a ver a la palabra de Dios como una espada, como un escudo. Efesios capítulo 6, versículo 16, 17. Efesios capítulo 6, versículo 16 y 17. Efesios 6, 16 y 17. Un adulto, abre la boca por todo. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Verdad? El escudo nos protege y la espada es con la que nosotros nos defendemos. Veamos qué nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. 4:12. Porque también a nosotros nos ha anunciado la Capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Esa es la palabra de Dios. Dice que es como una espada de doble filo, ¿verdad? Que atraviesa el alma, dice, ¿sí? Dice que atraviesa el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa.
es poderosa para quitar y deshacer toda obra maligna que hay en cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos nosotros también que estar dispuestos a recibir esa palabra, hermanos, con el poder de nuestro Dios. Veamos qué nos dice la palabra de Dios como poder. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. ¿Sí? Porque dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando nosotros verdaderamente estamos dispuestos o hemos entregado a Dios nuestra vida y el Señor empieza a actuar sobre cada uno de nosotros, hermanos, hay un poder tan grande dentro de nosotros que no tenemos temor de hablar de la palabra, manifestar el evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo tuve en alguna ocasión hablando con una persona, un familiar que es maestro en lo secular, y un día que nos fue a visitar a la casa, a mi esposa y a mí, y le compartíamos la palabra de Dios. Nosotros éramos relativamente recién convertidos, pero sentíamos el fuego del Espíritu de Dios y le compartíamos la palabra del Señor, ¿verdad? Y les decíamos que Cristo le amaba y que Él lo podía cambiar, y Él se reía y se burlaba de nosotros, y nos decía, ustedes están locos, dice, ¿cómo es posible que ustedes, siendo personas preparadas, se hayan dejado que les lavaran el cerebro, ¿verdad? Digo, no solamente el cerebro nos lavó el Señor, sino nos lavó solo desde la cabeza hasta los pies. Y decía, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, porque lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas es algo grande y maravilloso que nosotros tenemos y que tú no tienes. ¿Sí? Entonces, hermano, eso es lo maravilloso cuando nosotros podemos sentir el fuego y el poder de Dios. Desgraciadamente muchas veces la gente no lo puede entender porque no lo está viviendo, ¿verdad? Pero no debemos de avergonzarnos y manifestar y sobre todo dar testimonio de lo que el Señor Jesucristo hace en nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Amén. Porque aún hay hombres que dicen, pero la Biblia es un libro cualquiera, ¿sí? Es un libro cualquiera, dice, y lo escribieron los hombres. Pero ellos no saben que la palabra de Dios fue escrita por hombres. Dice que inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y la Biblia no es un libro mágico. El libro es el libro de libros. La Biblia es el tesoro más grande que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, yo analizando y pensando y viendo mucha gente que muchas veces andan buscando la solución a sus vidas, a sus problemas, a sus enfermedades, andan buscando a Dios a través de otras cosas, no las encuentran, ¿sí? Unos andan metidos en la metafísica, en la yoga, en tantas cosas, hermanos, cuando la palabra de Dios lo es todo, aquí está la respuesta de todo. La Biblia es la que nos enseña a ser padres, nos enseña a ser hijos, nos enseña a ser verdaderos esposos, verdaderas esposas. Es el manual, es el libro de la vida para el creyente. Amén. Es el que verdaderamente, como dice, es el que nos conduce a vivir una vida feliz, a hacer la voluntad de nuestro Dios. Gloria al Señor. Veamos qué nos dice también 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Segunda de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es Primera de Corintios 1:18. En lugar de segunda. Sí. Primera de Corintios. 1:18. 1:18. La palabra de la cruz asegura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros,
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Eso es la palabra de Dios. Primera de Corintios 1:18. Poder de Dios para los que se salvan a través de ella. Vayamos a ver, les dije segunda de Timoteo. Pero esa no dijo que estaba equivocada, hermana. Este sí la tengo. Voy a ver. El lugar de esa era Primera de Corintios. A ver, primera. A lo mejor es primera. ¿Perdón? Es Primera de Timoteo. Amén. Primera de Timoteo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Primera de Timoteo. En segunda de Timoteo 1:8. Está en primera de Timoteo. Amén. Entonces creemos que la palabra de Dios es poderosa, hermanos, para los que creen en ella, para los que a través de ella han alcanzado la salvación. Amén. Ahora vamos a ver, debemos de permitir, pues, hermanos, que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. ¿Cómo podemos lograrlo? Yo le voy a dar 3 pasos muy importantes para que verdaderamente la palabra de Dios se haga rema en cada uno de nosotros, se haga vida, ¿sí? Y que sea realmente una espada cortante que atraviese, dice, nuestro corazón, nuestro sentir y todo nuestro ser, para que verdaderamente podamos hacer la voluntad de Dios, podamos ser transformados. Porque dice la palabra de Dios que tenemos que ser renovados y transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque si nosotros no somos transformados y renovados, no podremos entrar al reino de los cielos. Amén. 3 pasos importantes para que nuestra vida sea transformada. Es primeramente conocer la palabra de Dios. Segundo punto, amar la palabra de Dios. Y tercer punto, obedecer a la palabra de nuestro Dios. Veamos qué nos dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras, es el primer paso. Pedirle a Dios que nos ayude a discernir la Escritura, conocerla, ¿sí? Juan 8:32. Juan 5:39, ¿todos lo encontraron? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Conocerá la verdad, y la verdad nos hará libres. Ese es el primer paso. Leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Porque ciertamente muchos creen en la Biblia, pero no la leen, ¿sí? O no la disciernen. Entonces tenemos que discernir la palabra de Dios. El segundo punto dice que es amar la palabra de nuestro Dios. Veamos qué nos dice Salmo 119, 77. Salmo 119, 77.
vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Amén. Porque tu ley es mi delicia. ¿Sí? El Salmo 119 también, versículo 97. Sí. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amén. ¿Cuál fue este? 119, versículo 97 ahora. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Veamos qué nos dice Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Amén. El rey David, hermano, amaba la palabra de Dios y se gozaba y la disfrutaba, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos que aprender a amar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, dice aquí, de día y de noche, ¿sí? Es importante encontrarle el sabor, ¿sí? Muchas veces agarra una vez, ay, no le entiendo, y ahí la deja uno. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, que nos dé el discernimiento de su palabra y que podamos entender la palabra de Dios. Amarla, hermano. El rey David amaba a Dios, y porque amaba a Dios con todo su corazón, él se deleitaba en la ley de Dios, ¿sí? Disfrutaba, y esa es la manera en que nosotros también tenemos que aprender a disfrutar la palabra de Dios. ¿Cómo la disfrutas? Hay muchas formas tan fáciles de hacerlo, ¿sí? Como por ejemplo, tú tienes una Biblia de letra chiquita y te cuesta mucho trabajo leerla, y te da pereza y te da sueño. ¿Qué tienes que hacer? Cómprate una Biblia de letra grande, donde tú te sientas más cómoda para leer, ¿sí? Cómprate cassette de la Biblia, donde tú estés en tu casa y estés escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Rodéate de la palabra de Dios desde la mañana hasta el anochecer. En tu casa las mujeres tienen la costumbre, en el refrigerador, ponte de estos textos bíblicos que traen imán, y tú cada vez que tú abras el refrigerador y ves ahí, Dios proveerá. Ves acá, Jehová es mi pastor, y que la palabra de Dios esté en cada momento, en cada espacio de tu vida, esté la palabra de Dios. Así es cuando tú empiezas a amar la palabra del Señor. Cuando tú andas enamorada y cargas al novio, o cargas al esposo, a la esposa, a cada ratito te estás acordando de él, ¿verdad? Pues enamórate del Señor, enamórate de su palabra, de día y de noche, dice la palabra de Dios. Medita en ella. Busca las formas fáciles. Por ahí una hermana cargaba siempre sus libros de meditación y los regala a los otros hermanos para que en cualquier momento estés leyendo, ¿sí? Hay algunos cartoncillos donde traen versículos bíblicos también, les llaman pan de vida. También todos los días saca uno. Pero busca la forma de que la palabra de Dios llegue a tu corazón y la ames. Es muy importante amar la palabra de Dios, ¿sí? Recuerde también, hermano, que Satanás conoce la palabra de Dios, ¿sí? Pero no la ama ni la obedece. Amén. Entonces nosotros no solamente basta conocer la palabra, sino amar la palabra. Eso es lo importante para que nuestras vidas sean transformadas, ¿sí? Y Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros leemos la palabra, meditamos en ella y vemos que el Señor dice, esto no lo hagas. Al momento el Espíritu de Dios toca nuestro corazón y le dice, Señor, si yo te amo, esto no lo tengo que hacer, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Decirle, Señor, ayúdame y quita de mí esto que a ti no te agrada, Padre, porque yo te amo a ti. Porque si tú no lo dejas de hacer, entonces ¿a quién estás amando? Pecado. El pecado. Estás amando a Satanás, estás amando a tu carne, y no estás amando a Dios, porque no estás haciendo lo que Dios dice. Amén. Ok. El tercer punto es obedecer la palabra de Dios. Veamos qué dice Santiago capítulo 1, versículo 22.
Santiago 1:22. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. Ser hacedores de la palabra de Dios y no oidores, porque nos engañamos nosotros a nosotros mismos. Veamos que nos dice Juan 14:15. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecer a mi palabra. Si decimos que somos seguidores de Jesucristo, tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, esos son los 3 puntos importantes, hermanos, para que la palabra de Dios cause un efecto en nuestros corazones, cambie nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, dejando morir al viejo hombre y vivir en el nuevo hombre que está formado y criado por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Jóvenes, mucha atención, porque los jóvenes también son los que batallan, conocen la Biblia, pero no aman la Biblia, no obedecen la palabra. Sí, por eso muchas veces ellos se siguen inclinando y siguen alimentándose de las cosas del mundo. Pero tienen que rechazarlo, tienen que poner en una balanza a quien amo al mundo o amo a Dios. ¿Sí? Y si amo a Dios, voy a hacer lo que Dios dice, porque Dios tiene grandes galardones para los que le aman, dice su palabra de Dios. ¿Creemos a la palabra de Dios? ¿Creemos a la palabra de Dios? Amén. Porque la palabra de Dios dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Dios dice, Dios lo cumple. Y la palabra de Dios tiene promesas para cada uno de los que obedecen su palabra. Veamos ahora 3 pasos importantes también, hermanos, para que podamos crecer en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Son 3 puntos que son meditar en la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios y confesar la palabra de nuestro Dios en nuestra boca. Veamos qué nos dice Josué capítulo 1, versículo 8. Meditar, creer y confesar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Una vez más. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Amén. Medita en la palabra de día y de noche, dice, y que no se aparte de ti, porque todo lo que hagas prosperará y todo te saldrá bien. Vemos pues que la palabra de Dios dice que debe estar declarada en nuestra boca, meditarla y guardarla y hacerlo conforme está escrito. Ahora veamos, creer y confesar están unidos.
porque es a través de la boca. Veamos qué nos dice Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Romanos 10, 8 al 10. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, porque con el corazón dice se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Entonces, hermanos, debemos de creer a la palabra de Dios y confesarla con nuestra boca. Habemos en el mundo de los cristianos, ¿sí?, que tenemos las promesas de Dios y no las creemos y no las confesamos. Hay cristianos que dicen: estoy en depresión, ¿sí? Hay cristianos que dicen: estoy enfermo, no puedo más. Y no dice el Señor en su palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más vencedores que en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué dejarnos derrotar por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, cuando la palabra de Dios nos dice todo lo contrario? Están deprimidos y los queremos mandar al psicólogo, cuando aquí está la respuesta de nuestra vida. Aquí está el Señor Padre. Estoy viviendo momentos de angustia, de dolor, de sufrimiento, pero yo sé que no estoy sola, porque tú estás conmigo. ¿No dice así la palabra de Dios? Que Él estará con nosotros todos los días de la vida, hasta el fin del mundo. Dice: el Señor estará todos los días con cada uno de nosotros. Nos sentimos derrotados y el Señor dice que somos victoriosos. La palabra de Dios dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo. Debemos de creer a la palabra de Dios. Debemos de declarar la palabra de Dios. Debemos de quitar todos esos temores de nuestro ser. Debemos de decir: no puedo. Sí puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? ¿O es más poderoso el enemigo que nosotros, que el Señor? ¿Verdad que no? Es el Señor, es poderoso. Y si nosotros hemos creído en Él, tenemos el poder y la autoridad que Él nos ha dado. Entonces debemos de aprender a declarar la palabra de Dios con fe, hermanos. Porque aquí lo dice, ¿sí?, que somos vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquel que se confiesa débil, dice Joel, no tengo la cita, Joel 3:10 dice: el débil diga soy fuerte, y seremos fuertes. Y si nosotros declaramos que no podemos, pues no vamos a poder. Pero el Señor dice todo lo contrario. El Señor dice: yo estoy contigo. Y si tú estás conmigo, ¿qué te va a pasar? Tenemos que confiar en la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? No dudar de la palabra del Señor, porque el Señor no miente. El Señor es poderoso. El Señor es verdadero. Y Él nos lleva de triunfo en triunfo. Pero tenemos que creer a lo que el Espíritu Santo de nuestro Dios nos manifiesta, a lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante que meditemos en la palabra y creamos en ella.
La fe, hermanos, se expresa a través de la boca. ¿Sí? Muchos decimos tenemos fe, pero cuando tenemos la situación, el problema, la angustia, nos quebramos. ¿Sí? Pero debemos de confiar en la palabra de Dios y lo tenemos que declarar con nuestra voz. ¿Sí? El cristiano victorioso, hermano, es por lo que cree, no por lo que siente. ¿Sí? Es por lo que cree, por la fe. Y si nosotros decimos somos salvos, vamos a repetirlo quizá muchas veces. Sí, soy salvo porque la palabra de Dios así lo dice. Soy salvo por Cristo Jesús, soy salvo porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, soy salvo por la palabra de Dios, soy salvo porque el Señor me ha limpiado, ¿sí? Soy salvo. Y cuando usted lo dice y lo dice y lo dice, entonces ahora sí, usted lo está sintiendo en el corazón. Pero primero hay que creerlo, hay que creerlo. Me ha tocado ver cristianos, ¿eres salvo? Pues quién sabe. Y entonces no crees, y si no crees no tienes fe, y la Biblia dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Amén. Entonces tenemos que creer, tenemos que confiar en la palabra de nuestro Dios. Proverbios 18, 20, 21, ya vamos a terminar. Proverbios 18, 20, 21. Hermano, es muy importante que realmente conozcamos lo que dice la palabra del Señor. No podemos avanzar, no podemos ver cosas mayores si no entendemos lo más simple, que es conocer nuestra palabra del Señor, las promesas de nuestro Dios. Proverbios 18, 20, 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Amén. Del fruto de su boca del hombre se llenará su vientre. Entonces, ¿qué vamos a declarar? Palabras de vida. Amén. No palabras de muerte. El 20 y 21. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Gloria a Dios. Y el que la ama comerá de sus frutos. Aleluya. Amén. ¿Ya ve qué hermoso es cuando estamos entendiendo la palabra de Dios? Amén. Pero a veces leemos y leemos y leemos y no entendemos nada. Tenemos que meditarla, tenemos que discernirla. ¿Sí? En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Qué queremos? ¿Muerte o vida? Vida. Y vida en abundancia, porque el Señor Jesucristo a eso vino a darnos vida en abundancia, vida eterna para todos aquellos que en Él creen. Solamente les voy a dar unos textos de declaración de poder, solo uno, porque son muchos, para que veamos que en la palabra de Dios hay todo. Veamos qué nos dice Salmo 23, capítulo 1, versículo 4. Cuando tenemos temor, vamos al Salmo 23, del 1 al 4. Como dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Gloria a Dios. Repetirlo con poder, repetirlo con fe, declarando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Veamos qué nos dice Juan 6:37. Salvación y perdón. 6:37. Todo lo que el Padre me da a mí, y a que a mí viene lo he hecho fuera. Aleluya. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Entonces, vayamos al Señor, vayamos al Señor, entreguémosle nuestras cargas, entreguémosle nuestras necesidades. Ya no las estemos cargando nosotros, entreguémoselas al Señor.
¿Sí? Dice el Señor, venid a mí todo el que esté cansado y trabajado, que yo os haré descansar. Si estamos cargando aquí el mundo entero, los problemas, las necesidades, ¿podremos correr? No vamos a poder correr. Ahí vamos a estar y con trabajo vamos a dar pasitos. Vamos a dárselas al Señor, porque Él es poderoso para arreglar todo, para hacer todo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Seguir avanzando, seguir avanzando. Amén. Veamos qué nos dice Filipenses 4:15. Vamos a declarar una palabra de victoria. Filipenses 4:15. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, una iglesia participó conmigo en razón de edad y de... Filipenses 4:15, hermanos. Es 4:13, perdón. 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos victoriosos en la palabra de nuestro Dios. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Él es nuestra confianza, Él es nuestro protector. Isaías 53:4-5. Hermana, ciertamente yo en nuestras enfermedades y sustitución nuestros dolores, y nosotros le recibimos por totales, herido de Dios y abatido, ante herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Por sanidad, por sus llagas hemos sido sanados, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Veamos qué nos dice Proverbios 10:3. El Señor no deja sin comer al justo. Amén, gloria a Dios. La avidez de los malvados. Dios proveerá, Dios es nuestro proveedor, Él conoce nuestras necesidades y Dios provee nuestras necesidades. Amén. Amén. Gálatas 2:20, por último. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si nos ponemos de pie y vamos a leer esta lectura juntos, por favor. Gálatas 2:20. Ahorita le digo. 2:20, amén. Todos juntos, por favor. ¿Ya estamos todos ahí? Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Esta es una declaración de compromiso. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos comprometemos delante de Dios? Amén. Para que ya no vivamos nosotros en nosotros mismos, sino vivamos en el poder
del Hijo de Dios. Dice, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos de nosotros Cristo vive ahora? Nos comprometemos con el Señor para buscar de Dios, para vivir una vida en obediencia al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar en camino.